tardes, doctor. Mi nombre es Mario Tilio Merino López. Nosotros nos toca desarrollar el laboratorio número 4, específicamente de pierna y pie. En mi persona le toca desarrollar el tema 1.1, que son los huesos de la pierna, el 1.2, articulaciones de la pierna, y el 1.3, que son las fases y formaciones faciales. Bien, tenemos en el 1.1 los huesos del pie, de la pierna. Está conformado por la tibia y el peroné o fíbula. Ahora bien, nos vamos a especificar solamente en lo que es la tibia. La tibia dice que es el hueso después del fémur más largo y más pesado del cuerpo. Bien, dentro de este podemos encontrar las siguientes formaciones. Tiene una extremidad superior o proximal donde encontramos lo que es el cóndilo medial, un cóndilo lateral, una eminencia intercondílea que está formado por tubérculos intercondilios laterales y tubérculo intercondilio medial. Lo tenemos aquí. Ahora bien, también tenemos lo que es una carie articular para la cabeza del peroné y la tuberosidad de la tibia. Eso es lo que nosotros podemos observar en el extremo proximal de la tibia. Ahora bien, nos vamos a la diáfisis. En la diáfisis encontramos un borde aorta, que lo podemos observar desde donde comienza la parte de la figura con un poquito más color. También tenemos el borde interóseo, que son los extremos, es el final de la tibia, que podemos observar en la vista anterior y la vista posterior. Y también podemos ver lo que son la cara lateral, la cara medial y la cara posterior, que está acompañada de una línea oblicua o línea del sol. Bien, nos vamos a lo que es la extremidad inferior. En la extremidad inferior tenemos un malleolo medial, tenemos la escotadura peroneal y tenemos la carie articular para el talo. Bien, ahora nos vamos a lo que es la fíbula o peroné. Esta se encuentra externa a la pierna, o sea, por un lado, y es paralela a la tibia. Bien, en ella podemos encontrar lo que es un vértice, la cabeza y el cuello. Ya aquí, en lo que es la diáfisis, encontramos lo mismo, básicamente. Encontramos una cara lateral, encontramos el borde interóseo, es esta raya que podemos ver aquí, la segunda, entre la primera y segunda raya más pronunciada, y también encontramos el borde anterior, la segunda, y la cara medial. Aquí podemos observar lo que es la cara posterior. Ahora bien, en la extremidad inferior tenemos la fosa malleolar y el malleolo lateral. Es lo que podemos observar en lo que es la tibia. Si bien es curioso de que las superficies articulares de la tibia, son casi planas, esto a función de los cóndilos tibiales del fémur. Por ejemplo, el cóndilo medial es relativamente ovalado y el cóndilo lateral es relativamente redondeado. Ahora bien, tenemos el 1.2, lo que son las articulaciones de la pierna. En las articulaciones de la pierna podemos encontrar la articulación tibio-fibular superior proximal, que esta consta de las estructuras óseas del tubérculo intercondilio lateral de la tibia y la cabeza de la fíbula. Esta se caracteriza por ser una articulación del tipo sinovial plana. Ahora bien, tenemos que la diáfisis de la tibia junto con la del peroné están unidas por una membrana interósea del tipo sindesmosis, al igual que en la parte inferior, que está formada por lo que es las tuberosidades a las epífisis
de los inferiores, de la fíbula y de la tibia. También es del tipo fibrosa, del tipo sindesmosis. Ahora bien, les explicaré un poco acerca de las fascias y las formaciones faciales. Bien, tenemos que la piel y el tejido subcutáneo, que vendría siendo la fascia superficial, están inervadas por los nervios, el safeno interno, el safeno externo, el nervio femorocutáneo posterior y el nervio musculocutáneo. Bien, la fascia superficial es aquella que está drenada por la vena safena parva o vena safena externa. Esta se origina lateralmente al arco venoso dorsal. En la siguiente animación tenemos lo que es la fascia profunda. En la fascia profunda podemos observar que esta se origina, o sea, es una tela que recubre toda la pierna. Esta se origina aquí, viene originada en la borde anterior de la tibia, rodea todo y llega al borde interior de esta misma. Ahora bien, tenemos eso, de que la fascia superficial, la fascia profunda, viene a formar lo que son los compartimientos musculares, el compartimento anterior y el compartimento posterior, formando en total, o sea, hay 3 compartimientos, el anterior, el medial o lateral y el posterior. El compartimento muscular anterior es aquel que está inervado por el nervio tibial. El compartimento muscular lateral o medial es aquel que está inervado por el nervio musculocutáneo o nervio peroneo superficial. Ahora bien, el último compartimento, el compartimento muscular posterior, es aquel que está inervado por el nervio tibial. Bueno, esta ha sido mi participación. Muchas gracias. Un cordial saludo, estimado doctor. Soy Cristian José Medrano Galeas, del grupo laboratorio número 4 de macroanatomía. A mí me ha tocado el tema de pierna y pie y voy a desarrollar la parte del compartimiento muscular de la pierna. Para empezar, hablaré del compartimiento muscular posterior. Los músculos de este compartimiento, que son el flexo de la pierna, se organizan en 2 grupos o planos, que son el plano superficial y plano profundo, separados por una capa de fascia profunda, y en general estos músculos realizan movimientos de flexión en sentido plantar e intervienen en el pie y flexionan los dedos del pie. Todos están inervados por el nervio tibial. Como podemos observar, tenemos la pierna en un plano superficial y vamos a identificar los siguientes músculos. Primeramente tenemos el gastrocnemio, que se compone de 2 cabezas, la cabeza lateral y la cabeza medial. El gemelo interno se origina en la cara posterior del extremo distal del fémur, como podemos observar por aquí, está el origen. Y el gemelo externo se origina en la superficie lateral superior del cóndilo lateral del fémur, como podemos observar, aquí está el cóndilo lateral del fémur y aquí está el origen de la cabeza externa. Para continuar tenemos aquí el músculo soleo, que son estos que podemos ver a los laterales, que se originan en la línea del músculo soleo de la tibia y la cara posterior de la cabeza del peroné. Estos músculos se denominan en conjunto tríceps sural y se fusionan formando un tendón, como podemos observar, un tendón común llamado tendón calcáneo o el famoso tendón de Aquiles, que se inserta en la cara posterior del hueso calcáneo. Ahora tenemos el músculo plantar, que es un pequeño músculo situado entre el gastrocnemio y el soleo, que es este que podemos observar por aquí, y que se origina en la cresta de la línea supracóndila lateral del fémur y el ligamento popliteo oblicuo. Entonces, este músculo continúa su recorrido en un delgado tendón que se inserta en la superficie posterior del calcáneo y puede ser inconstante. Ahora podemos observar la pierna en un plano profundo, donde vamos a identificar los siguientes músculos. Primeramente tenemos el músculo popliteo, que es este que se sitúa aquí, que se sitúa en la parte más inferior del piso de la fosa poplitea. Y como podemos observar, este músculo es delgado y laminar.
Entonces este músculo se origina en el cóndilo femoral lateral y se inserta en la superficie posterior del tercio proximal de la tibia. Ahora, los siguientes músculos que podemos identificar en este plano es el músculo flexor largo del hallux. Como podemos ver, es un músculo lateral que se origina en la superficie posterior del peroné, que estaría más o menos por aquí, suponiéndolo. Y la membrana interósea, que se inserta en la superficie plantar de la falange distal del hallux. El siguiente músculo que vamos a identificar es el músculo tibial posterior, que sería este. Y está situado profundo en los músculos flexores largos, que se origina en las superficies posteriores de la tibia y el peroné de las membranas interóseas. Entonces, este músculo se inserta en el hueso navicular y en el cueniforme femoral. Ahora tenemos el músculo flexor largo de los dedos, que como podemos observar está situado medialmente y se origina en la cara medial de la superficie posterior de la tibia y se inserta en las superficies de las bases de las falanges distales. Entonces este músculo es el que va desde el segundo dedo del pie hasta el quinto. Ahora, continuando con la posición, tenemos un compartimiento muscular anterior de la pierna. Este compartimiento comprende 4 músculos que se originan en los huesos de la tibia y el peroné y la fascia adyacente, en la membrana de la interósea y en el tabique muscular adyacente. Estos músculos son inervados por el nervio tibial anterior y el peroneo profundo, que son de la rama del nervio peroneo común, y estos efectúan los movimientos de la dorsiflexión del pie, y algunos realizan inversión y otros también pueden realizar la eversión del mismo. Entonces, como podemos observar, aquí tenemos la pierna y el pie en un sentido lateral, y primeramente tenemos el músculo tibial anterior, que sería este que estamos observando aquí. Espero que lo puedan observar bien. Y como podemos observar, sigue su tendón a la inserción en el cueniforme medial. Entonces, este mismo se dirige hacia el primer metatarsal. Ahora el siguiente músculo es el músculo extensor largo del hallux, que sería este. Entonces, este músculo se inserta en la base de la falange distal del dedo gordo. Como lo pueden observar, es este que se dirige aquí hasta su inserción en la falange distal del dedo gordo. Ahora, el último músculo que veremos es el músculo extensor largo de los dedos, que está situado por aquí. Este músculo se observa que a nivel del tobillo se divide en 4 tendones que por expansiones membranosas se insertan en las falanges medial y distal de los últimos 4 dedos, o sea, de 2 a 5. Y como podemos observar que dice que se divide, sería desde aquí, y la división en los 4 dedos, que sería 1, 2, 3 y 4, del dedo 2 al 5. Aquí concluye mi breve participación y muchas gracias por su tiempo prestado y Dios lo bendiga. Buenas tardes, estimado doctor. Yo continuaré con la exposición de mi compañero Cristian. Mi nombre es Oswaldo Andrés Bocasangre Alfaro. Muy bien, empecemos. En el número 8 tenemos el músculo peroneo tercero o fibular tercero. Es un músculo pequeño e inconstante, situado lateral al extensor común de los dedos, a nivel del tobillo, cuyo tendón se inserta en el quinto metatarsal. Ahora bien, vamos a hablar un poco sobre el compartimiento muscular lateral. Estos músculos se encuentran entre los tabiques intermusculares anterior y posterior, por fuera del peroneo. Comprende 2 músculos, el peroneo largo o fibular largo y el peroneo corto o fibular corto. Se identificarán superpuestos inmediatamente posteriores al meloelo lateral. El músculo peroneo
largo se origina en la cabeza del peroné y superficie lateral y superior del peroné, y su tendón se inserta en la superficie inferior del cuneiforme medial en la base del primer metatarsiano. Están inervados por el nervio musculocutáneo y las acciones que realizan son: el peroneo largo por su parte produce la flexión plantar y la eversión del pie, mientras que el peroneo corto colabora en la eversión del pie. Ahora les hablaré un poco sobre los vasos sanguíneos y nervios de la pierna. En la fosa poplítea se encuentra la arteria poplítea y sus ramas geniculares. Antes de pasar por el anillo del soleo, la arteria poplítea se divide en la arteria tibial anterior y la arteria tibial posterior. De esta última se origina la arteria fibular, que se localiza descendiendo bajo la cubierta del flexor largo del hallux. Ahora bien, la arteria tibial anterior pasa del compartimiento anterior de la pierna, mientras que la arteria tibial posterior desciende a través de la región profunda del compartimiento posterior de la pierna, sobre la cara superficial de los músculos tibial posterior y flexor largo de los dedos. Pasa a través del túnel del tarso por atrás del meloelo medial, dirigiéndose hacia la planta del pie, donde se divide en sus ramas terminales: arteria plantar interna y arteria plantar externa. Ahora bien, que son acompañadas por los nervios plantar interno y plantar externo respectivamente. Se identifican en la región plantar entre los músculos aductor del hallux y flexor corto de los dedos. Ahora bien, las venas profundas de la pierna acompañan a las arterias y reciben el mismo nombre que ellas. Ahora les hablaré un poco sobre el nervio tibial. El nervio tibial, al descender, se verá que emite ramas nerviosas para todos los músculos posteriores de la pierna. Sigue su trayectoria acompañada de la arteria. Estos los localizaremos entre los músculos tibial posterior y flexor largo de los dedos, en la región anterior de la pierna. Ahora, se localizará el paquete neurovascular tibial anterior, formado por la arteria anterior, el nervio fibular profundo y las venas tibiales anteriores, que está situado frente a la membrana interósea, entre los músculos tibial anterior y extensor largo del hallux. Ahora bien, en el dorso del pie, la arteria se continúa como arteria dorsal o arteria pedía. Ahora bien, el nervio peroneo superficial o músculo cutáneo se identificará entre los músculos peroneos y extensor largo de los dedos, antes de situarse superficialmente. Proporciona la inervación cutánea de la parte lateral e inferior de la pierna y de la región. Bien. Como número 2 tenemos articulación talocrural o del tobillo, formado por los huesos tibia, fíbula y talo. Las estructuras articulares que participan son la superficie articular del extremo inferior de la tibia y el meloelo, también la superficie articular del meloelo fibular y la superficie articular de la tróclea del talo. Se reconoce la cápsula articular, la cual está reforzada por ambos lados por varios ligamentos, los cuales son el ligamento medial interno o deltoide, extendiéndose entre el meloelo interno y el talo, el navicular y el calcáneo. Otros son los ligamentos laterales, talofibular anterior, talofibular posterior y calcáneo fibular. Y esta articulación se clasifica como sinovial, uniaxial, ginglimo o bisagra. Permite los movimientos de dorsiflexión y flexión plantar. Muchas gracias por su tiempo y su atención prestada. Este ha sido mi breve aporte en la exposición virtual. Espero que tenga un buen día, tarde o noche, dependiendo la hora en la que vea esto. Muchas gracias. Buen día, doctor. Continuando con lo que es la práctica número 4 de macroanatomía, daremos paso a resolver lo que es el investigue, que pregunta sobre los músculos que producen los movimientos de la articulación del tobillo. En este caso, cabe decir que los movimientos de la articulación del tobillo son la flexión dorsal y la flexión plantar del pie. Estos tienen lugar a lo que es alrededor de un eje transversal a lo largo del talus. La flexión dorsal del pie tiene lugar por la acción de los músculos
los músculos del compartimiento anterior de la pierna, limitada por lo que es la resistencia pasiva del tricep al estiramiento y la tensión de los ligamentos colateral medial y colateral lateral. La flexión plantar del pie tiene lugar por lo que son la acción de los músculos del compartimento posterior de la pierna. Luego vamos con el pie. El pie es conocido como la extremidad conocido como la región de la extremidad inferior distal de la articulación del tobillo. Y esta se subdivide en lo que son dedos, metatarso y tobillo. Los dedos, estos son 5, comenzando desde el primer dedo, conocido también como dedo dedo gordo. Este se encuentra en una superficie más medial. Luego los otros 4 dedos, desde el segundo dedo hasta el quinto dedo, se encuentran en una superficie más lateral. También decir que el pie presenta una superficie superior que es conocido como, esta que ve aquí, como superficie dorsal, y una superficie inferior conocida como superficie plantar, está de abajo. También el pie es el punto que mantiene en contacto al cuerpo con el suelo y forma una estructura rígida de biciprestación e impulsa lo que es el cuerpo hacia adelante al comenzar la marcha. Los huesos del pie están divididos en 3 grandes grupos, como son los huesos del tarso, constituidos por 7 huesos, los huesos del metatarso, constituidos por 5 huesos, y los huesos de la falange, que son los conocidos como los huesos de los dedos. Comenzando con los huesos del tarso, estos diríamos que forman lo que es el armazón esquelético del tobillo, y están subdivididos en 3 grandes grupos, un grupo proximal, un grupo intermedio y un grupo distal. En el grupo proximal encontramos a 2 grandes huesos, como es el astrálago y el calcáneo. En el hueso astrálago, este es el más superior del pie y se sitúa por encima del calcáneo, en el que se apoya. Este se articula con la tibia y el peroné para formar lo que es la articulación del tobillo. Luego este se proyecta hacia adelante para articularse con el hueso navicular del grupo intermedio del tarso, en lo que es la cara medial del pie. En este podemos observar el cuerpo del astrálago, también su cabeza, su cuello y aquí la tróclea. La tróclea presenta 3 superficies articulares, una superficie superior para lo que es la tibia y una cara maleolar medial o carilla maleolar externa para el peroné, y la cara maleolar lateral o carilla maleolar interna para lo que es la tibia. Luego tenemos a lo que es el hueso calcáneo. El hueso calcáneo es el hueso más grande del grupo del tarso y se articula posteriormente para formar lo que es la estructura ósea del talón. Y anteriormente sigue su trayecto hacia adelante para articularse con uno de los huesos del grupo distal del tarso en lo que es la cara lateral del pie. En este podemos observar su tuberosidad. Aquí también, también sus carillas articulares de la cabeza y el cuerpo del talo o astrálago. Y también podemos observar el sustentáculo del talo o astrálago. Luego tenemos a lo que es el grupo intermedio, formado por lo que es el hueso navicular. Este hueso navicular se dice que se proyecta hacia atrás para articularse con el astrálago y hacia adelante en la cara lateral de lo que son los huesos del grupo distal del tarso. Este presenta una característica muy especial, y es que presenta una tuberosidad prominente redonda para la inserción del tibial posterior en lo que y este sigue su trayecto hacia abajo para insertarse en lo que es en la cara medial de la superficie plantar del hueso. Aquí podemos observar su tuberosidad. Luego, en esta de aquí está formado su tuberosidad para lo que es el tibial posterior, el hueso navicular conocido. Luego tenemos lo que son los grupos, al grupo distal del tarso. Está formado por los huesos cuboides y los huesos cuneiformes. Los huesos cuneiformes son nombrados de medial, intermedio y lateral. El cuboide es este de acá, como vemos. El cuboides, este hueso se articula hacia atrás con lo que es el calcáneo y hacia adelante con los 2 metatarsianos laterales. Luego los cuneiformes, como ya dijimos, son medial, intermedio y lateral. Estos se articulan entre sí y hacia atrás con el hueso navicular. Hacia adelante con los 3 metatarsianos asociados. Luego tenemos los huesos de metatarso. Los huesos metatarsos podemos observar, estos son 5. El hueso del metatarso están enumerados del 1 al 5 de lateral a medial, como podemos ver acá. No, perdón, de medial a lateral. El primer metatarso es el del hueso, es el del dedo gordo. Este tiene una forma un poco más pequeña y un poco más ancha. También presenta lo que es su cabeza, la inserción con lo que son los huesos sesamoideos. Y también tenemos lo que es el segundo metatarso. Este se articula con lo que es
El segundo metatarso es el hueso más grande del grupo distal del tarso. Y luego tenemos lo que es que del segundo al quinto metatarso se articulan entre sí con la cara lateral de ellos. Luego tenemos a las falanges. Las falanges también conocidas como los huesos de los dedos. Los huesos de los dedos también se conocen como 3 falanges por cada dedo, excepto en el dedo gordo, o el dedo primero, que presenta solo 2 falanges. Este tiene su nombre como proximal, medial y distal. Este solo tiene proximal y distal. Cabe recalcar que un punto que se me olvidó es que los metatarsos presentan lo que es una base, un cuerpo y también lo presentan lo que es su cabeza de inserción. También decir que los huesos de la falange estos presentan también lo que son una base, una diáfisis y una cabeza de inserción. La falange, la base de cada falange proximal se articula entre sí con su metatarsiano asociado. Luego, la cabeza distal de lo que es la falange, esta no se articula y se aplana en lo que es una tuberosidad de forma de media luna que se inserta bajo la almohadilla plantar de la superficie final del dedo. Luego, decimos por último que la longitud de todos los falanges de cada dedo es menor a la longitud de cada metatarsiano asociado. Luego, continuando, tenemos las articulaciones del pie. Como podemos observar en este cartel, tenemos la articulación talocalcánea o subtalar. Esta articulación se da entre estos dos huesos, entre lo que es el talo, entre estos dos huesos de acá. Luego, esta se clasifica como una articulación sinovial plana. Luego tenemos la articulación transversa del tarso, de la tarsiana o de Chopard, que se da lo que es el calcáneo cuboide lateralmente. Esta articulación la podemos observar en este de acá. Y luego tenemos, esta también se clasifica como una articulación sinovial plana. Luego tenemos la articulación compuesta, comprende las articulaciones entre los siguientes huesos, la tercera cuña y el cuboide. Como podemos observar acá, sería entonces entre esta de acá, el cuboides, entre el cuboide y la cuña. Luego tenemos también entre las 3 cuñas, como en esta de acá, y también tenemos lo que es el navicular y sus 3 cuñas, como es este de acá, con sus 3 cuñas. También tenemos lo que es entre las segunda y tercera cuña con el segundo y tercer metatarsal, como podemos ver acá, con su segundo y tercer metatarsal. Luego tenemos las articulaciones tarso-metatarsianas, entre lo que es el cuboides, las 3 cuñas y los 5 metatarsianos, como podemos ver en esta imagen de acá, entre el cuboide, las 3 cuñas y los 5 metatarsianos. Anteriormente estas articulaciones se clasificaban como sinovial plana. También tenemos las articulaciones metatarsofalángicas entre los huesos metatarsianos y las falanges proximales. Estas sean estas de acá, como podemos ver. Estas articulaciones se clasifican como sinovial biaxial condilea. Tenemos las articulaciones interfalángicas que se dan entre los que son sus falanges, como podemos ver acá. Esta articulación se clasifica como sinovial uniaxial bisagra. Esto es todo y gracias. Ahora continuamos con lo que es el investigue, que dice investigue los músculos que realizan la eversión y la inversión del pie. Como primer músculo tenemos lo que es el músculo peroneo tercero. Este es un músculo inconstante y se inserta a la altura del quinto metatarsiano. Luego sigue lo que es el músculo extensor de los dedos, que es este de acá. Ahora el músculo peroneo largo, que encontramos a esta altura, y el músculo peroneo corto, que es y a la par encontramos lo que es su ligamento. Y por último tenemos el músculo extensor corto de los dedos, que es este músculo que podemos observar en esta parte. Ahora seguimos con lo que es la inversión del pie. Para la inversión del pie participa lo que es el músculo flexor largo del hallux, que es este músculo que podemos observar en esta parte, el músculo tibial posterior, que es este de acá, y el músculo flexor largo de los dedos, que es este músculo que encontramos por esta parte. Y para terminar con la inversión del pie, también participa lo que es el músculo tibial anterior, que es este músculo que podemos observar en esta parte, y el músculo extensor largo del hallux, que es el que está aquí junto con su tendón. Ahora continuamos con lo que son los ligamentos. Aquí tenemos lo que es el ligamento plantar largo o calcáneo cuboideo navicular, que es el ligamento más largo del pie y es el que resiste la mayor
parte de la depresión lateral del pie. En esta parte podemos encontrar lo que es el ligamento plantar corto, o también conocido como plantar ligamento calcáneo cuboideo, que es el que también ayuda a resistir la depresión del arco lateral del pie. Y en esta parte de acá podemos observar lo que es el ligamento de resorte, o también llamado ligamento calcáneo navicular plantar, que es el que junto con estos dos ayuda a soportar la depresión lateral del pie. Ahora continuamos con lo que es la región plantar. La región plantar, la piel es mucho más gruesa, y aquí podemos observar lo que es la aponeurosis, que está anclada a la tuberosidad del calcáneo y se extiende hacia arriba en forma de banda gruesa de fibras de tejido conjuntivo. Esto simplemente es el engrosamiento de la fascia profunda, que la podemos encontrar en la parte plantar. La aponeurosis plantar del pie también sirve. ¿Por qué te detenés, no sirve? La aponeurosis plantar sostiene lo que es el arco longitudinal del pie y también ayuda a proteger las estructuras más profundas de la planta. Al retirar la piel y la aponeurosis plantar encontramos lo que son 4 capas plantares. La primera capa está formada por 3 músculos principales, la cual es el músculo aductor del hallux, que es este músculo que encontramos en esta parte, el músculo flexor corto de los dedos, que es este músculo que encontramos en esta parte, y el músculo aductor del mínimo o músculo aductor del quinto dedo. Ahora tenemos lo que es la segunda capa, que está formada por sus principales partes, que es el tendón flexor largo de los dedos, que es este que encontramos en esta parte de acá, el tendón flexor largo del hallux, que es este de acá, el músculo cuadrado plantar, que es este músculo, y por último los músculos lumbricales, que son estos de acá, que son los que ayudan a la flexión de las articulaciones metatarsofalángicas. Ahora lo que tenemos es la tercera capa del plantar, o la tercera parte del pie, que consta del músculo flexor del mínimo o músculo flexor del quinto dedo, la cabeza transversal y la cabeza oblicua del músculo aductor del hallux. En esta parte de acá podemos encontrar lo que es la cabeza medial y acá la cabeza lateral del músculo flexor corto del hallux. Ahora seguimos con lo que es la cuarta capa o el cuarto plano del pie. En una visión dorsal tenemos lo que son los músculos interosos dorsales, o llamados bipeniformes, que se originan en la cara de los metatarsianos adyacentes, y su función es la abducción del segundo al cuarto dedo de las articulaciones metatarsofalángicas. A estos músculos los inerva el nervio plantar lateral procedente del nervio tibial. Ahora continuamos con los músculos interosos plantares, que estos se originan en la cara medial de los metatarsianos del tercero al quinto, y estos son inervados por el nervio plantar lateral, que procede del nervio tibial. Su función es la aducción del tercero al quinto dedo y la extensión de las articulaciones metatarsofalancicas. Ahora continuamos con lo que es la cara dorsal del pie. Esto también se le considera como la quinta capa del pie. En este encontramos los músculos, que es uno de los músculos principales, que es el músculo extensor corto de los dedos, que es este músculo que observamos en esta parte, y el músculo corto del hallux, que es el músculo que permite hacer la extensión del dedo. Continuamos con el investigue, que dice que cuáles son las funciones de estos dos músculos, el cual es el músculo extensor corto de los dedos y el músculo extensor corto del hallux. La función del músculo extensor corto de los dedos es brindarle la extensión a los dedos, empezando desde el segundo dedo hasta el cuarto dedo, y la función del extensor corto del hallux es brindarle extensión a las articulaciones metatarsofalancicas. Estos ambos están inervados por lo que es el nervio tibial.
Ahora tenemos por último lo que es el caso clínico, que dice que un paciente de 25 años jugando al fútbol recibió un trauma al nivel de la pierna derecha. Al hacer la resonancia computarizada más resonancia magnética, se comprobó que fue un arrancamiento del tendón de Aquiles. Este nos hace las siguientes preguntas. ¿A dónde se inserta el tendón de Aquiles? El tendón de Aquiles se inserta en la cara posterior del hueso calcáneo. ¿Qué músculos se ven afectados por su inserción? Son los músculos, el músculo sóleo y el gastrocnemio subcabeza medial y lateral. Ahora, como tercera pregunta, tenemos que cuáles son los movimientos que no podrá realizar el paciente, el cual es flexión del pie, inversión del pie y la flexión de los dedos. La pregunta número 4 dice que en qué posición encontramos el pie dañado. El pie dañado lo encontramos en una flexión dorsal. La pregunta número 5 dice que cuáles son los músculos que intervienen para mantener esta posición. Para mantener esta posición tenemos lo que son los músculos del compartimiento lateral, que es el extensor de la lux, el extensor largo de los dedos y el peroneo tercero. Del compartimiento lateral tenemos lo que es el peroneo largo y el músculo peroneo corto. Este ha sido el laboratorio número 4. Muchas gracias por su atención.